Dios bendito, te damos gracias en esta mañana por permitirnos escuchar tu palabra. No solamente tu palabra escrita, sino, Señor, tu voz a través de nuestra mente y nuestro corazón, resonando, Señor, con esas palabras que has dejado escritas y que cada día nos llaman a conocerte, cada día nos llaman a buscarte, cada día nos llaman a vivir tu vida, oh Jesús. Gracias porque sigues hablándonos. Cierra nuestros oídos a aquella voz que no sea la tuya. Cierra nuestros ojos a no ver con nuestros ojos físicos, sino a ver a través del Espíritu. Señor, abre nuestro corazón para entender y pensar, sentir de acuerdo al corazón tuyo y no con nuestros sentimientos. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a estar compartiendo sobre Lucas capítulo 9 y el tema es a Él escuchen. Habíamos compartido que los discípulos habían declarado que Jesús era el Mesías, era el Cristo de Dios, y Él les confesó o les manifestó que debía morir y resucitar al tercer día, y por eso ellos también debían seguir esa misma vida hacia la cruz. Ellos debían cambiar su manera de vivir y posiblemente tendrían que perder su vida por causa de Jesús, por causa del reino de Dios. Pero parece que oyendo ellos no entendían. En el concepto judío, oír o escuchar no es solamente el acto de que nuestro oído pueda percibir un sonido, sino el hecho de oír, entender y poner por obra. Por eso el Shema es: escucha Israel, oye Israel. Y era lo que debían oír y poner por obra. Y hoy quiero ver, a partir del verso 28, por qué era necesario que solamente a Jesús escucharan. Hay muchas voces que ahora están alrededor perturbándonos. Usted puede entrar al internet, a las redes sociales, y va a escuchar gente que está a favor de una cosa, a favor de otra, que le reclama a Dios por lo que pasa, que está sufriendo. Hay científicos, hay gente común, hay gobernantes que cada uno dice su punto de vista. Y hoy estamos muy informados. Sin embargo, dentro de esa gran cantidad más bien de voces, no todo es verdad. Dentro de esa cantidad de voces, la necedad, la locura se ha dejado oír más a veces que la razón. Y esto pasa también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de búsqueda de Dios. Escuchamos tantas voces que no estamos tan acostumbrados a percibir la voz de Dios y la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo a través de la palabra, que dejamos que todas las demás cosas, las demás voces, lo que está girando alrededor nuestro, nos distraiga, nos perturbe, y no escuchamos atentamente ni vemos solamente a Jesús. Viviendo la gloria, o aún viendo la gloria y viviendo la gloria de Jesús, los discípulos no podían verle ni podían escuchar su voz. Había Jesús dicho que verían su gloria antes de que Él muriera, y a los 8 días Él se les revela. Así que en el verso 28 voy a estar leyendo en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y dice: cerca de 8 días después, verso 28, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. En otras versiones dice que se transfiguró o mostró su gloria. Y lo primero que debemos destacar, igual que el domingo compartía, solamente los discípulos, solamente los que están cerca de Jesús pueden ver este hecho tan maravilloso, la glorificación de Jesús física. El Padre, vamos a ver después, el Padre confirmando a Jesús como el Cristo. ¡Qué gloria! Pero antes Jesús había hablado a las multitudes.
Antes Jesús se había identificado a los discípulos de Juan el Bautista, diciendo que verdaderamente Él era el Cristo. Pero ahora está confrontando, como lo vimos también con las preguntas el viernes: ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Ellos ya habían creído que era el Cristo, pero vean cómo todavía no escuchaban realmente, no entendían. Y entonces dice que Él se transfigura, o Él muestra su gloria, su apariencia se transformó. Y si usted va a Apocalipsis, va a ver esta misma imagen que va a describir los ojos de Jesús, las ropas de Jesús, aún el cabello y aún sus pies relucientes. Está hablando de esta gloria que Jesús tenía y mostraba a sus discípulos. Qué privilegio tenían que Jesús se estuviera manifestando en toda su gloria, no como se mostraba a los otros haciendo milagros, sino en intimidad. Él se apartó y ahí con sus discípulos oraba. Por eso es bien importante que tú y yo tomemos un tiempo para meditar la palabra de Dios, para orar diariamente. Solamente Dios se te puede revelar, aun cuando nuestros ojos y nuestros oídos estén velados. Cuando entramos en esa intimidad, leemos su palabra, oramos, de poco a poco Él va mostrando su gloria hasta que esa gloria es plena en nosotros. Verso 30. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria. También estos hombres estaban llenos de gloria. Dos hombres, yo creo los más representativos del Antiguo Testamento. Moisés representando la ley, la Torá, y Elías representando a los profetas, Neviim, la parte del Antiguo Testamento para los judíos. Estaban representando entonces toda la ley y los profetas, y ahí estaban con Jesús. La gloria que había hablado el Antiguo Testamento estaba manifestándose ahí. Pero algo más de esto: no hubo un tiempo o dos periodos más bien donde hubieran tantos milagros como en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de Elías. Y ahora en el Nuevo Testamento venía un tiempo también de milagros, de gloria, de manifestación de la palabra, de la profecía, el tiempo de Jesús. Entonces, viendo los discípulos que esto pasaba, mire, entonces dice en el verso 30 que Moisés y Elías comenzaron a hablar con Jesús. Y verso 31, se veían llenos de gloria. Y vean lo que hablaban en esa gloria, los tres mostrando y hablando del motivo de gloria. Los tres hablando de ese cumplimiento. Moisés, ¿qué esperaba? Ese momento de gloria que estaban viendo los discípulos. Elías, ¿qué había esperado? Ver ese momento de gloria. Y ahora los discípulos estaban viendo ese momento de gloria. Pero algo bien importante aquí en el verso 31. Y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. El cumplimiento para manifestar la gloria era que Jesús muriese, como les había dicho antes, y resucitara al tercer día, que Él ascendiera a los cielos, su partida de este mundo. Dice el verso 32, Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a Él. En otras versiones dice que casi dormían, pero soportaron el sueño por ver la gloria de Jesús. Pero en ese momento ellos están viendo la gloria de Jesús. ¿Cuántos estaríamos contentos de ver la gloria del Señor, de ver a Jesús en su esplendor? Y podemos ver a Moisés, Elías y Jesús, los tres periodos de más milagros, también los tres periodos más difíciles, pero los tres periodos donde Dios manifestó su gloria. Ahora, esa gloria completa hablaban Moisés, Elías y Jesús, y no voy a ahondar mucho en esto, porque cada una de las partes que hemos visto ahorita sería un tema, pero hablaban de la partida de Jesús. En esa gloria no se habla de otra cosa que la obra de Jesús. En el Apocalipsis usted no va a ver otra cosa que la obra redentora de Jesús, la muerte y la resurrección.
En el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo, usted no va a escuchar otro mensaje que el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La muerte y resurrección de Jesús. El mensaje de que Cristo murió por los pecadores, pero resucitó para darnos vida abundante. ¿Cuál era la gloria que Dios estaba manifestando? Y el tema central en esa gloria, el sacrificio de Jesús. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el motivo sobre el cual gira nuestra vida? Si no es el sacrificio de Jesús, si no es la salvación a través de Cristo, estamos perdiendo de vista el motivo de la gloria. Si Moisés y Elías, estando ya en la presencia de Dios y manifestándose en ese momento con Jesús, no podían hablar de otra cosa, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pero aún estando ahí, viendo esa gloria del Señor, los mismos discípulos no entendían lo que estaba pasando. Y voy a tocar, porque hablé de Moisés y Elías, y lo voy a tocar ahora en un momento. ¿Qué significa que Moisés y Elías estén ahí? No solamente significa que son aquellos dos hombres que han manifestado la gloria de Dios y junto con Jesús serían esos tres hombres que Dios ha usado grandemente en su pueblo. Verso 33. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. En otras versiones dice: es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Hagamos un recordatorio, un lugar de adoración, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Aunque ciertamente estos 3 hombres en la historia de la Biblia son aquellos donde Dios ha manifestado más su gloria, no son iguales. Hasta aquí los había manejado como iguales, pero no son iguales. El motivo de Moisés y Elías era hablar de la partida de Jesús, del sacrificio de Jesús. Verso 34. Pero no habían terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. En ese momento la gloria misma de Dios se manifestó. Algo tan hermoso es que no solamente vieron la transfiguración de Jesús, sino la presencia de Dios. La nube del Antiguo Testamento, el Shekinah del Antiguo Testamento, se manifestó sobre los discípulos. Y quiero recordar unos pasajes del Antiguo Testamento para que usted vea cómo se manifestaba la gloria de Dios. En Éxodo capítulo 24, versos 9 al 11, cuando Dios dio su ley, después de dar mandamientos, Él llama a los representantes del pueblo, y ahí estaban los discípulos como los representantes de ese pueblo, como los representantes del nuevo pacto, como los representantes de aquellos que habían recibido la ley, el sermón del monte, la nueva ley, que son un nuevo pueblo, que van caminando a la patria o a la tierra prometida, ellos a la patria celestial. Dice en Éxodo 24, 9 al 11: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como una embaldosada de zafiro. Esa transfiguración, esa gloria, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Estos representantes de Israel estuvieron en la presencia de Dios y comieron con Él. Los discípulos ahora están en la misma presencia de Dios. La nube, la gloria de Dios está descendiendo. Esto representaba el que Jesús se estuviera glorificando delante de ellos, y allí estuviese Moisés y Elías. Vamos a Éxodo capítulo 13. Hay muchos pasajes, de hecho, cuando construyen el tabernáculo, cuando Dios iba delante de ellos, y este capítulo 13, verso 21, es un recordatorio de esto. Cuando Dios manifestaba su presencia, su dirección, la nube de Dios estaba ahí, representaba la misma presencia de Dios. Capítulo 13 de Éxodo, verso 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino.
la misma gloria, la Shekinah de Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento, se estaba manifestando ahora con los discípulos. Pero ¿quién era el que estaba siendo glorificado, que se estaba transformando delante de ellos y mostrando la gloria? Era Jesús. Y entonces Moisés y Elías desaparecieron, solo queda Jesús. Una columna de nube que iba por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, a fin de que no se detuvieran, de que pudieran ver el camino. Verso 22: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios iba delante de ellos en todo momento. Entonces, Moisés y Elías son los dos hombres del Antiguo Testamento que van a representar vívidamente o más fielmente la manifestación de la gloria y los prodigios de Dios, los milagros. Pero también son los testigos, son esos recordatorios que ellos habían esperado y habían estado hablando de aquel que vendría, de aquel que traería la misma gloria de Dios. Y dice en Lucas capítulo 24, verso 44, mire cómo los discípulos, aún viendo a Moisés, Elías y Jesús, ellos pensaban que eran iguales, aunque creían que era el Cristo, pero no lo consideraban Dios. Cuando Jesús se transformó, la misma gloria de Dios estaba ahí, la nube de Dios, la Shekinah de Dios. Dios estaba manifestando su gloria, Dios estaba en medio de ellos, y ellos no lo podían ver, no podían escuchar. Entonces Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Dice Lucas 24, verso 44: entonces les dijo, esto ya es después de la resurrección, y les está aclarando qué significaba aún Moisés y Elías. Entonces les dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Entonces Moisés representaba esa ley que había hablado de Jesús y que se cumpliría, y en los profetas. ¿Y quién estaba representando a los profetas como testigo? Elías. Y en los salmos, o sea, aún en esos libros de poesía, poema y sabiduría. Entonces les abrió la mente para que entendiesen las escrituras. O sea que cuando Jesús estaba manifestando en el capítulo 9, todavía ellos no entendían. Hasta que resucitó pudieron entender, y hasta que Jesús se presentó delante de ellos. Verso 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos no vinieron a manifestar su gloria, ellos vinieron a hablar de mi gloria, y ustedes no los estaban escuchando. Estaban asombrados con lo que veían un milagro, una sanidad, y estaban asombrados con eso. Nosotros vemos tantas cosas que estamos asombrados con lo que está pasando, con lo que dicen, y no vemos que todo esto es confirmación de que Jesús está manifestando su gloria y Él nos está hablando. Verso 25: Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. Por eso fue que se manifestó Elías y Moisés ahí con Jesús. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y yo creo que ahí la transfiguración fue un resumen, prácticamente un resumen de ese mensaje. ¿De qué hablaban Moisés y Elías con Jesús? De la partida de Jesús. Ese era el momento glorioso, y los discípulos no escuchaban, no entendían, más bien estaban viendo y asombrados, pero no escuchaban, no recordaban las enseñanzas de Jesús. De hecho, apenas en el mismo capítulo les había dicho: tengo que morir, pero voy a resucitar. Y no escuchaban. Habían visto palpablemente la gloria de Jesús, pero aún eran incrédulos, no entendían el propósito de Dios. Son perversos y buscan sus propios intereses. Y enseguida vamos a ver un verso también donde vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué significa
ser incrédulo. No lo toqué aquí porque lo voy a tocar un poquito más adelante para que entendamos bien qué significa ser incrédulos. O sea, oír pero no entender, oír y no creer, oír y no vivir. Y en un momento lo veremos. Entonces, como ellos están tan distraídos, y en el verso 34 dice que se llenaron de miedo cuando la nube de Dios les cubrió y no entendían, y cuando desapareció Elías y Moisés no entendían, y solo queda Jesús, estaban llenos de miedo, y de hecho no preguntan nada. Pero en el verso 35 entonces Dios mismo tiene que hablar. Dice el verso 35 del capítulo 9 de Lucas: entonces desde la nube una voz dijo, y no voy a tocar esto, pero ¿cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? Cuando dio las leyes, cuando les hablaba al pueblo, se oyó sonido de trompeta, de bocina, como truenos, como relámpagos, y desde la nube Dios habló a su pueblo. ¿Qué está haciendo Dios hoy con los discípulos? Hablando de esta manera. Qué glorioso, hermano. ¿Qué está haciendo hoy cuando habla a través de la palabra? Cuando en oración entras y Dios está hablando a tu corazón, y es más audible posiblemente que las voces que escuchamos, pero nosotros tenemos cerrados nuestros oídos. Y entonces esa voz del cielo, igual que en el bautismo de Jesús, confirma: este es mi hijo, o mi hijo amado, dice en otra versión, mi elegido, en quien tengo complacencia, dice en otras versiones. Escuchen a él, o solo a él oíd, dice en la versión 60. Este es mi hijo, el ungido, mi elegido, el Cristo, solamente a él escuchen. Oigan, dejen de estar distraídos, dejen de escuchar todas las voces, escuchen la voz del Cristo, escuchen la voz de Jesús. Verso 36: cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Cuando toda esta gloria termina de manifestarse, ¿qué queda? Solamente Jesús. ¿Quieren acercarse a la gloria de Dios? ¿Quieren escuchar la voz de Dios? ¿Quieren palpar la voz, a Dios mismo? Toquen a Jesús, escuchen a Jesús, vean a Jesús. Los que estaban allá en el capítulo 24 de Éxodo no vieron a Dios, pero comieron en la presencia de Dios. O sea, no lo vieron físicamente, pero estaban en la presencia de Dios. Cuando veían la nube y la columna de fuego, no veían a Dios. Y no todos escuchaban la voz de Dios, después solamente Moisés. Pero ellos sí escuchaban la voz de Dios. Y ahora, ese Hijo de Dios es el que sigue manifestando su gloria. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18. Cuando el pueblo dice: ya no queremos escuchar la voz de Dios porque es terrorífica, pensamos que vamos a morir, tenemos temor. Entonces Dios dice al pueblo y da una profecía. Capítulo 18 de Deuteronomio, verso 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios había dicho desde el tiempo de Moisés: Dios no va a volver a hablar con voz audible hasta que venga aquel profeta que va a hablar las palabras de Dios. Y no está hablando de todos los profetas que vendrían, no está hablando de los que hoy se hacen llamar profetas y que hablan en el deseo de su corazón. Está hablando de aquel que vendría y audiblemente hablaría al pueblo: Jesús, aquel que traería la gloria de Dios, el Cristo. Vuelvo a leer el verso 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y es el mismo mandato que Dios decía: a él van a escuchar. ¿Y qué dice Jesús aquí en Lucas 9? A él escuchen, solamente a él. Estaban tan extasiados, les decía, de la gloria de Jesús, de Moisés y Elías, que perdieron de vista a quién adorar y a quién oír. ¿Por qué Dios mismo tuvo que hablar
¿Por qué tuvo que señalar a Jesús como el único digno de adorar, de escuchar? Por la dureza del corazón, por la falta de entendimiento de sus discípulos. Y en los siguientes versos vamos a ver que vieron la gloria de Dios, escucharon y Dios mismo les dijo, pero parece que no entendían. Estamos pasando esta situación, estamos viendo la gloria de Dios aún en medio de esto, y a veces no escuchamos. Y no estoy hablando de la gente, estaba hablando del pueblo de Dios. ¿Quiénes eran estos? Los discípulos. Dice en el mismo capítulo 9, verso 41, cuando Jesús le traen un joven y que no han podido echar fuera al demonio que tiene, entonces Él les dice: ustedes son una generación incrédula y perversa. ¿Qué significa que son una generación incrédula y perversa? Dice: ¿cuánto tiempo he de estar con vosotros y he de soportarlos? ¿Qué significa incrédulo? La palabra es apistos, que viene de pistis, que es fe en griego. Pistis es fe, apistos es sin fe, es el que no cree, que no tiene la fe cristiana, que es una persona indigna de confianza, o que son infieles. Ustedes son infieles todavía. Y dice que son perversos, y perversos quiere decir que estas personas son personas que mal entienden, distorsionan, o malinterpretan, corrompen la palabra de Dios. Son perversos porque se apartan, no están viendo a aquel que tienen que adorar, han perdido de vista a Jesús. Estos son los que vieron la gloria de Jesús. Después, en el capítulo 9 también, en el verso 44, cuando Jesús está anunciando nuevamente su muerte, ellos no entendían. Por eso es necesario que el Padre les tenga que decir: este es mi Hijo amado, a Él escuchen, entiendan. Y en el verso 44 y 45, pero el 44 sobre todo dice: haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, entiendan bien. ¿Por qué? Porque oyendo no estaban escuchando, no estaban entendiendo. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos, que dice el verso 45, no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre estas palabras. Hagan que les entre bien estas palabras. ¿Qué está haciendo el Señor con nosotros en este tiempo? Está diciendo lo mismo: hagan que les entre bien estas palabras. ¿Qué está diciendo el Padre? Solamente escuchen a Jesús, ya dejen de escuchar todas esas voces. Iglesia, y no le está hablando solo al mundo, a la iglesia principalmente. Han visto mi gloria, pero parece que no la hubieran visto. Han escuchado mi mensaje, pero parece que no lo han entendido. Había dicho en el mismo capítulo 9, por eso deben cambiar su forma de vivir, su forma egoísta de vivir. ¿Cómo vemos que no entendían la palabra de Dios? En el mismo capítulo 9 de Lucas, verso 46, dice que ellos están discutiendo por un lugar, por ser mayores que los demás. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Entendían? ¿Escuchaban la voz de Jesús? Y entonces les presenta a un niño, y al final del verso 48 les dice: el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Ustedes no van a vivir con los patrones del mundo, exaltándose, vanagloriándose. El que sea más pequeño entre ustedes, como estos pequeños, no porque son humildes, sino que estos pequeños aún en la sociedad ni siquiera eran tomados en cuenta, no eran contados, no tenían derechos. Tal vez en este mundo así seamos, pero recuerda que también había dicho acerca de Juan el Bautista: pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. No estaban escuchando. También cuando ellos encuentran a otras personas que habían creído en Jesús, pero que no estaban con ellos, y echaban fuera demonios, dice en el verso 49,
que Juan dice: Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos porque no nos siguen a nosotros. Consideraban que Jesús era exclusivo para ellos, que el mensaje solamente ellos lo tenían. Los únicos que tenían la unción son ellos. La única iglesia verdadera somos nosotros. Los que hablamos la verdad somos nosotros. Ellos no son tus seguidores. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús? Los reprende. Y dices: si ellos no están contra nosotros, contra mí, son de nosotros. No tienen que hacer esto. A veces el cuerpo se ha disgregado, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Jesús tiene que decir: que les entre bien esta palabra? ¿Por qué el Padre tiene que decir: solamente a Él escuchen? Porque todavía seguimos escuchando nuestro corazón, nuestros oídos. De hecho, Jesús mismo dice: conociendo las intenciones del corazón. O sea, los pensamientos del corazón. Para los judíos, el pensamiento no venía de aquí, del cerebro, sino del corazón, de los deseos. Y a veces nuestro deseo, aunque Jesús ha hablado, nuestro deseo sigue buscando otras cosas. Finalmente, en el capítulo 9, versos 54 y 55, cuando no son aceptados, de hecho manda Jesús a una comitiva para que vayan a una aldea de samaritanos y preparen su llegada, pero no le reciben porque dicen: bueno, nada más viene de paso, tal vez va a Jerusalén, entonces no nos está dando importancia. Y entonces Juan nuevamente y Jacobo, los Boanerges, los hijos del trueno, seguía surgiendo su yo. Recuerde, habían visto su gloria, le habían escuchado, el Padre mismo dio testimonio. ¿Qué será de aquellos que no han escuchado ni estado en la gloria de Dios? Nosotros hemos escuchado y hemos entrado a la gloria de Dios. Y aparte estamos entendiendo lo que Jesús dijo: no tenemos que vivir de esta manera. Dice el verso 54, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Querían venganza, estaba saliendo su yo, se sentían con poder de Dios, pero para hacer daño, para destruir. Pero Jesús les dice en el verso 55, entonces respondiendo él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No saben qué espíritu tienen. ¿Por qué estoy tocando todos estos temas? Porque el Padre dijo: solo a Él escuchen. Pero ellos todavía se estaban dejando guiar por su vista, por su corazón, por sus deseos, por lo que escuchaban, por lo que deseaban. Y a veces la iglesia de hoy sigue haciendo esto mismo. Verso 56: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Por eso Dios, el Padre, tiene que decir a los discípulos que solo a Jesús deben oír, porque Él es su Hijo amado, su elegido. Deben quitar la vista de Moisés y de Elías, deben quitar la vista de sus deseos, deben de quitar esa lucha y competencia con los demás. Deben dejar de buscar un lugar y un reconocimiento de los hombres. Deben estar en la presencia de Dios, dejarse guiar solamente por Jesús. Por eso termino con el verso 35 y 36 del capítulo 9. Entonces, desde la nube, una voz dijo: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a Él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. A Él escuchen, solo está Jesús. ¿Qué tenemos hoy en este mundo? Solo a Jesús. Yo quisiera, hermanos, que dejemos de atormentarnos, de llenarnos de miedo, a veces hasta dejar de escuchar tantas noticias que solamente son malas. Y tenemos que estar informados, ¿cierto? Tenemos que seguir las recomendaciones, está muy bien. Pero esas noticias solamente nos hacen perder de vista nuestro propósito en este mundo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos puso Dios aquí? Para glorificar su nombre,
para entrar en su gloria, como los discípulos entraron. Pero estar en su gloria, escuchar su voz y salir nosotros también transformados de allí, para que podamos empezar a caminar ese camino hacia la cruz, a negarnos a nosotros mismos, a dejar que no nos veamos nosotros, no sea nuestro pensamiento, no sea nuestro corazón, no sean nuestros anhelos físicos, sino que la gente pueda ver la gloria de Dios y sea la gloria de Dios la que nos lleve hasta aquel día, hasta la meta, para que podamos entrar y ver al Padre, al Hijo, estar en la presencia del Espíritu Santo, ver ese coro de ángeles glorificando a Dios y nosotros ahí glorificando a Dios, no levantando enramadas, solo glorificando a Jesús. Oremos en este momento y que nuestro corazón realmente esté humillado al Señor y dispuesto a escucharle. Padre, en el nombre de Jesús pedimos perdón porque tú nos has hablado. Los discípulos estaban viendo tu misma gloria, pero hasta que resucitaste y les tuviste que decir claramente lo que Moisés y Elías, lo que los profetas, lo que la ley hablaba acerca de ti, que era el cumplimiento y que tú ibas a la gloria, que era necesario la muerte y la resurrección. De esta manera, Señor, los discípulos pudieron entender. Y después vemos a los discípulos siendo capaces de entregar sus vidas por causa del Evangelio, por causa de tu nombre. Hoy, Señor, cuántas ocasiones llena de temor nuestra vida cuando hablamos de enfermedad, de COVID, cuando nuestros familiares, nuestros hermanos se enferman, no sabiendo, Señor, que allá nos espera la misma gloria, que hoy estamos disfrutando de tu gloria, pero esa gloria perfecta en eternidad no es comparable con la que hoy tenemos. Y Señor, cuánto hemos luchado a veces como si fuera una pérdida el llegar a tu presencia, siendo que es una ganancia. Señor, que nuestros ojos estén puestos allá. Mientras nos tengas en esta tierra, podamos manifestar tu gloria y escuchar tu voz. Y cuando nos vayamos, también sigamos escuchando tu voz y viviendo en tu misma gloria. Guarda a tu pueblo, levántanos y que con esta fe cada día caminemos. En el nombre de Jesús. Amén.